Estás escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a Manuel Rey. Buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días a todos. Y a Eduardo García. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Hoy tenemos varios temas para tratar. Tenemos el tema del Banco Malo, tenemos el tema de la subida del IVA, no sé cómo sabría llamarlo, o sea, cómo lo llamaría yo, rumor o casi amago de rumor de que el Tribunal Constitucional alemán podría no dictar una sentencia positiva el 12 de septiembre respecto a la constitucionalidad de los rescates a los países del sur. Vamos a hablar también de la tasa a las operaciones bursátiles, que parece ser que va a aprobar el gobierno, o que ha aprobado el gobierno para 2013, y también de la ELA que ha tenido que realizar el Banco de España sobre alguna entidad financiera durante el mes de agosto, que ya el Wall Street Journal lo destapó ayer y se ha reconocido, si no me equivoco. En fin, si queréis empezamos con el tema del rescate. ¿Cómo va este tema, Manuel? O sea, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Bueno, la situación ahora mismo es la siguiente. En principio, lo que es el rescate, lo que se espera es que este tema se trate ya de manera oficial en la cumbre que tendrá lugar en octubre, y debería de irse perfilando en lo que se conocen como las reuniones preparatorias, como es el caso de la visita que realiza Merkel aquí a Madrid, en el que se reunirá con Rajoy. Está claro que el tema principal encima de la mesa va a ser empezar a perfilar las condiciones de ese rescate. Ahora bien, en principio seguimos un poquito como estábamos hasta ahora, es decir, se proponen diversos mecanismos, esos mecanismos crean resistencias importantes, y el tiempo pues está claro que va pasando. Ahora tenemos encima de la mesa un posible programa de compra de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo. Parece que esa medida, ¿no?, que se proponía de tratar de anclar el bono al 5%, pues es la que va ganando terreno. Sin embargo, de la evolución de los últimos 4 meses de las negociaciones, lo que se ha visto es que, cada vez que se propone una medida por parte de alguno de los actores en este proceso, pues a todo el mundo le parece bien, hasta que llega el momento de poner la pasta. Y en ese momento a la gente ya no le parece tan bien. Y no veo tampoco mucha diferencia en el proceso respecto a los mecanismos que se han propuesto anteriormente. No descarto, evidentemente, que pueda haber una compra puntual de deuda por parte del Banco Central Europeo como, amago para los mercados, pero tampoco se va viendo avances de ningún tipo a la hora de asumir la situación. Es decir, el gobierno español sigue enrocado en la postura de que los intereses que paga por la deuda no se corresponden con los fundamentales de la economía española, lo cual pues es cierto, pero a la inversa de lo que ellos defienden. Es decir, España tendría que estar pagando muchísimo más por su deuda debido a los fundamentales de su economía. Y los alemanes está claro que se sienten muy cómodos en la posición en la que están porque los están financiando gratis. Entonces, esa es la Unión Europea que tenemos. Aquí nadie quiere poner el dinero encima de la mesa y seguimos fumando pitillitos encima de un barril de gasolina. Está claro que en octubre y noviembre tenemos vencimientos muy importantes, tanto de deuda de bancos españoles como de deuda pública. Y esos vencimientos va a haber que atenderlos. Si se va a hacer de una manera normal, es decir, por su propia cuenta, o el Banco Central Europeo va a tener que intervenir, pues ya lo veremos. Desde luego, la posibilidad ya no es una cuestión, como dice de Guindos, ¿no?, de que ahí miente como un bellaco, de que habría que ver las condiciones del rescate. Las condiciones del rescate, como llevo insistiendo tiempo, ya las conoce perfectamente. Ya las conocía Zapatero y las conoce él. Otra cosa es que no quiere aceptarlas. La realidad
es que es cada vez más dudoso que se vaya a ir a un rescate, digamos, preventivo. Es decir, la posición que va ganando cada vez más fuerza en Europa es que España va a tener que irse al default de cabeza para negociar el rescate, y no se va a negociar previamente, porque es que tampoco las autoridades españolas están interesadas en acometer las medidas que vienen como contrapartida, y no olvidemos que Europa ya tiene la experiencia de Grecia y de la capacidad que puede tener un país para vacilar a todo el mundo en un proceso de estos. Entonces, ¿tú crees que ahora mismo a qué está jugando el gobierno español? A decir, vamos a ver si finalmente no nos implementan esas medidas tan duras que pretenden que apliquemos en España, y a ver si no nos dejan caer, porque bueno, al fin y a la postre les está saliendo bastante bien, ¿no? Porque la prima de riesgo está bastante controlada, ¿no? Ha bajado bastante respecto a máximos. Yo creo que ellos están bastante cómodos, ¿no? Bueno, cómodos de aquella manera, porque ahora mismo la prima de riesgo ha bajado algo respecto a los máximos que ha tocado, pero solamente porque el mercado está a la espera del resultado de las negociaciones. Pero el mercado no va a esperar 40 meses a que finalicen las negociaciones. Es decir, ha pasado el verano y ahora en otoño está claro que los mercados van a querer saber qué se va a hacer con todo este asunto. Que el gobierno pueda estar cómodo, lo dudo bastante, sinceramente. Es decir, están jugando a necesito rescate, pero ya veremos si implanto las medidas, y del lado de Europa lo tienen clarísimo. Es decir, implante usted las medidas, ponga las cifras encima de la mesa y hablamos del rescate. O sea, lo que realmente pretende de Guindos es que empiecen a soltar pasta mientras hablamos. El problema es que ya hay la experiencia griega encima de la mesa. No van a picar. Desde Europa no van a picar con esa táctica de ve poniendo dinero y vamos hablando del asunto. No. Vamos a dejar el asunto cerrado y después empezamos a poner el dinero por tramos. Con lo cual, esa posición de comodidad pronto la vamos a ver cambiar. A lo largo de septiembre muy probablemente vamos a ver realmente cuál es la posición real del gobierno en este asunto, que es sencillamente desesperada. Eduardo, cuando habla Manuel de las cifras, no sé muy bien, imagino que no se referirá a las cifras de la Comunidad Valenciana, ¿no? Las que vimos el otro día, que el año pasado debieron, vamos, no recuerdo muy bien cuánto era, pero eran varios miles de millones más de lo que realmente habían declarado en un principio, ¿no? Tuvieron un déficit mucho mayor. Sí, lo que pasa es que siempre dicen que estamos cumpliendo los deberes, pero en realidad no se sabe, porque los últimos datos que se tienen de las comunidades, esos son de marzo. Y luego salió hoy la noticia de que Hacienda solo recauda 50 millones en 4 meses con la amnistía fiscal. Es decir, se le están cayendo uno a uno todas las medidas que han puesto. Se le ha caído el IVA, se ha caído la seguridad social, se ha caído los pagos de paro, se está cayendo la amnistía fiscal, ahora hay que actualizar las pensiones, con una inflación bastante alta. Entonces todo se les está cayendo y, bueno, de las comunidades no se sabe, pero se supone lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que la negociación del gobierno es que lo haga todo Draghi, me preste dinero y condiciones a cumplir en un futuro incierto, ¿no? El año que viene o al siguiente. Porque al fin y al cabo supongo que les está explicando a los europeos que eso va a ser mejor que empiecen a poner dinero para prestarnos directamente. Y vamos a ver, de todas maneras, analizando los datos de la recaudación, veo que lo único que les está funcionando de alguna forma son los impuestos directos, ¿no? Sobre todo el impuesto de sociedades. Sí, lo que pasa es que hay factores estacionales por la subida que ha tenido. O sea que realmente todavía es peor de lo que están diciendo, ¿no? Sí, la prueba es que la rentabilidad de las empresas, por ejemplo de la banca, está hundiéndose en conjunto. Aparte de que unos ganen y otros pierdan, pero en conjunto ese sector, por ejemplo solo el financiero, ya justifica una caída de la recaudación. Ya. O sea que lo que podemos esperar de ahora en adelante son caídas de la recaudación del IVA. ¿Qué tal cree que va a funcionar esta subida del IVA? Probablemente ha tenido la caída, pero no aparecen los miles de millones adicionales a fin de año que el gobierno contaba con ellos. Ya.
Y aparece la amnistía fiscal, la seguridad social cada vez tiene más déficit, el paro, el subsidio de desempleo tiene cada vez más déficit, hay que actualizar las pensiones cuando no se contaba con tener una inflación tan alta. ¿Y a qué se debe, a qué cree que se debe que la inflación no se esté controlando? Porque ellos contaban con un 1% de inflación para este año. ¿Y hay algún factor más, aparte de lo evidente que son las subidas de impuestos? Porque las subidas de impuestos realmente van a repercutir sobre la inflación a partir de ahora, ¿no? Porque lo que más va a influir es la subida del IVA. Pues la inflación por el IVA y está subiendo, las materias primas están disparadas cortesía de los bancos centrales. Es decir, aquí siempre se va a pagar a tipos de interés más altos, o si no quieres tipos de interés más altos vas a pagar con cosas más caras. Pero pagar vas a pagar. Es lo que la gente no entiende. Entonces, cuando nos alegramos, la gente se alegra mucho de que, por ejemplo, ha subido el turismo ruso en el Levante, que se acuerden de esa subida del turismo cada vez que echan gasolina, porque el dinero que se gasta echando gasolina es lo que propicia que vengan los turistas rusos. Pero no se gastan todo lo que gastamos en gasolina aquí, solo una parte, por desgracia, claro. O sea que al final el negocio no sale tan bien. El negocio de los tipos de interés súper bajos. Manuel, ahora mismo tenemos sobre la mesa también el tema de la crisis financiera. Evidentemente los bancos están sufriendo una fuga de capitales tremenda. Hemos visto los datos que publicó el BCE hace unos días, los 70 y tantos mil millones de fugas en julio. Hemos visto los datos de evolución de la masa monetaria en julio también, que se publicaron hace muy pocos días, y evidentemente con esas fugas de capital pues están en negativo también. La M2 está cayendo a una tasa pues muy fuerte, el 7% interanual. La M3 creo recordar que era el 3,7 y la M1 pues está también en negativo, el 2 y pico %. Esto mientras en Europa estamos con tasas positivas, no muy fuertes, pero con tasas positivas. Entonces, evidentemente, esto ha provocado que los bancos se estén quedando cada vez más secos, y esta intervención de la que comentábamos, esta intervención de Estela del Banco de España, que bueno, lo que significa al fin y a la postre es que hay alguna entidad financiera o algunas que se han quedado sin colateral de calidad para descontar en el Banco Central Europeo, ¿no? Y han tenido que utilizar colateral de calidad mucho más baja para conseguir el dinero en el Banco de España, que es lo que están haciendo los bancos griegos desde hace ya meses para no tener que echar la persiana. A la vez nos están hablando del tema del banco malo, que esto es un culebrón que parece no tener fin, porque no se concreta absolutamente nada. Ni se va a concretar. Resúmenos un poco ahora mismo qué es lo que está pasando con el sistema financiero. A ver, por un lado, las cifras, nosotros ya esperábamos estas cifras oficiales de fuga de capitales. Como ya he comentado en algún otro programa, los que nos dedicamos a gestión de capitales, pues trabajamos un poco en red y vemos también un poco las tendencias, ¿no?, que a través de todos los despachos estamos teniendo junto con la banca privada. Y las posiciones ahora mismo de cliente están en un mínimo de 40%, pero bueno, una gran cantidad de clientes, cerca de un 60% de los clientes ya tienen posiciones de más del 70% del patrimonio líquido fuera de España. Lógicamente esto es una auténtica sangría para los bancos, porque tienen que estar continuamente poniendo billetes en la mesa de tesorería directamente para que la gente los retire y los saque de España. Esa es la situación, y eso va a continuar. Va a ser imparable porque ya nadie confía en la economía española. Aquí esto es pues el último que cierre la puerta, y realmente no tiene solución. Es decir, la única solución evidentemente es una cuestión de confianza en la economía española, pero es que la confianza no se puede pedir como fe. Esto no es religión. O sea, no puedes tener fe en un país pues que tiene unas cifras pues como las que estaba exponiendo don Eduardo hace un momento, ¿no? Que la situación empeora y cada vez más. Aparte que, bueno, a nivel fiscal, estas subidas, además de no aportar nada a las arcas del Estado, porque lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, a nivel psicológico
provocan movimientos dentro de los mercados de capitales y dentro de los patrimonios medianos y grandes, que automáticamente dicen, mira, yo ya me largo de aquí porque es que estos directamente me van a robar mi dinero. Entonces no has conseguido nada, ni has ingresado nada y encima estás empujando todavía más a la gente a salir de... Una cosa, Manuel, sí. ¿Crees que ha tenido influencia también sobre estas fugas de capitales el incremento en los impuestos sobre los rendimientos del capital que se aplicaron a principio de año? Sí. Sí, porque además, vamos a ver, si bien los controles de capitales hoy en día se han incrementado muchísimo, la oferta fiscal de otros espacios fiscales es muy competitiva y ya la diferencia con España es abismal. Esto no causa que un patrimonio decida de la noche a la mañana decir, bueno, pues como han subido los impuestos por rendimientos del capital, me largo. No, ya se estaba alargando y lo que ha provocado es que incrementa sus posiciones en el extranjero. Es decir, si tenía una posición del 30% en el extranjero, pasa al 60 o al 70%. Y eso al final, pues claro, va sumando patrimonios y patrimonios y patrimonios y hablamos de órdenes de muchos millones de euros por cada family office que está operando, y en banca privada pasa exactamente igual. Entonces, ¿tú crees que este incremento que ha tenido el gobierno en la recaudación por rendimientos del capital, en los impuestos por rendimientos del capital, crees que se puede dar la vuelta próximamente debido a estas fugas? No se va a dar la vuelta. Nadie trabaja con esa perspectiva. Es más, la perspectiva con la que trabajamos es que a lo largo de lo que queda de este año y del año que viene seguiremos viendo nuevas subidas de impuestos. Ellos van a seguir subiendo los impuestos y no es una cuestión de que no se percaten. Hay economistas en el gobierno que saben perfectamente lo que hay. Puede ocurrir perfectamente que las fugas de capital compensen esas subidas de impuestos y al final recauden menos, ¿no? Aunque hayan empezado recaudando más. Sí, es que es lo que va a pasar. Es decir, realmente lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Porque claro, yo estoy viendo que los incrementos mayores que hay en recaudación son son impuestos por rendimientos del capital, fundamentalmente de empresas, también de personas físicas. Pero luego, si uno se va a las tablas del Banco de España, las mayores fugas de capital se están dando precisamente en las sociedades. Sí. Entonces, efectivamente. Claro. Es que las sociedades realmente ya es donde tienes los núcleos grandes de patrimonio concentrados, es decir, a partir de, pues para que los oyentes se hagan una idea, a partir de los 150.000 euros ya compensa tener una sociedad patrimonial. Y esas sociedades tienen muy fácil operar para retirar toda la tesorería de España, y es que tienen opciones fuera para poder invertir con productos que tienen una buena seguridad y con una carga fiscal muchísimo más baja. Para aclararnos, que no es digamos la sociedad día o la empresa que se dedica a fabricación de automóviles la que está teniendo las fugas de capital, sino estas sociedades patrimoniales, ¿no? Correcto, son las patrimoniales las que elevan dividendos, sacan tesorería y reservas y empiezan a transferir todo para el extranjero. Entiendo. Pues entonces precisamente puede pasar la recaudación, Eduardo, la recaudación por impuestos sobre los rendimientos del capital, si no me equivoco, suele ir con algunos meses de retraso, ¿no? Sí. Entonces, y además ha habido cambios en impuestos a sociedades muy grandes. Hay un factor también que no se ha dicho, que es la limitación a las cuentas de alta remuneración, y que se acaba de quitar con poco ruido mediático. Sí. Y eso ahí también hay una explicación, porque si me pagan un 2 aquí y un 2 en Alemania, pues ¿qué quieres? También hay empresas grandes y multinacionales y filiales que están destinando más dinero fuera o aparcando más dinero fuera. Sí. Y en eso ha influido. Pero entonces eso nos lleva a lo que hace Draghi, que es decir, ¿es extraña de que aquí los tipos de interés estén más altos que fuera? Y aquí eso ya se intentó, con la limitación a las cuentas, ya ha fracasado. Entonces, ¿qué va a conseguir el algo anclando, yo qué sé, las letras a un 2%? ¿Vamos a ponernos todos a comprar las letras al 2 porque los compre Draghi? Sí, entiendo. Eso es lo que él y precisamente el señor Draghi se está moviendo ahora porque sus amigos se están quedando sin.
Se están quedando sin, perdón, Eduardo. Sin colateral, sin Claro. capacidad de obtener nuevos préstamos en el Banco Central Europeo. Y De hecho, entonces claramente es eso, ¿no? Lo que ha pasado, que hay alguna entidad, pero bueno, yo como sospechoso máximo pongo a Bankia, ¿no? Porque no, bien, hay que más que ver la inyección sorpresiva de 4.000 y pico millones que han hecho. ¿Hay alguna entidad más que ha necesitado ayuda? sí, ya me imagino, pero vamos, que el sospechoso claro tiene que ser Bankia, el fundamental. Entonces, para los oyentes que no lo entiendan, Eduardo, ¿qué es lo que significa que se han quedado sin colateral para su descuento en el Banco Central Europeo? Pues que todos los títulos por los que podían obtener nuevos préstamos del Banco Central ya los tienen depositados o los bien tienen hipotecados, con lo cual no pueden obtener más dinero. Si el dinero se va al extranjero y alguien demanda que le den su cuenta en metálico, pues Bankia simplemente no tendría dinero para dárselo. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que han pasado a descuento en el Banco de España para conseguir dinero? ¿Activos de mucha peor calidad que no aceptan? Han transferido nuevos títulos del Tesoro para descontar en el Banco Central. No, el Banco de España están descontando ya, supongo, préstamos a particulares. Ya entiendo, o sea, algo que no acepta el Banco. Probablemente bonos autonómicos también. Sí. También es cuestión que cuando se habla de las necesidades de liquidez del Estado, no se está contemplando que hay un atraso de emisiones en las autonomías brutal. Es decir, si Draghi abre el grifo, van a salir aquí a pedir decenas de miles de millones todo el mundo, porque se está volviendo a retrasar el pago a proveedores en las comunidades y eso habría que emitirlo de aquí a fin de año. El otro día salió esta noticia que pasó también bastante sin pena ni gloria, pero yo creo que es muy importante el tema de la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? ¿Cómo es posible que se ocultaran varios miles de millones en pagos a proveedores? Y si esto lo ha hecho Valencia, ¿lo pueden haber hecho otras comunidades también? ¿Eduardo? Sí, además el compromiso que tenían de presentar datos mensuales no lo han hecho. Ya el debate de si el gobierno central controla las comunidades debería ser si las comunidades controlan a las comunidades. Es decir, el problema no es que el gobierno central no lo sepa, es que ellas tampoco lo saben. Pero vamos a... Es un problema griego, es un problema de descontrol. Sí. Y ellos no lo saben, no lo publican porque no lo saben. Y de hecho, sí, les bajan la calificación, les dejan fuera del mercado y siguen sin publicarlo. Pero yo como ha pasado en Cataluña. Yo lo que digo, si tiene cada comunidad varios miles de millones sin pagar a proveedores, los ayuntamientos podemos suponer que están haciendo lo mismo. El gobierno central pues puede estar haciendo lo mismo, tal vez a menor escala, pero puede estar haciendo lo mismo. Realmente, ¿dónde está el déficit? No lo sabe nadie, ¿no? No. Es que ahí hay una razón de corte jurídico para lo que está pasando y si me permitís voy a meter una pequeña interrupción. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas o incluso el gobierno central no es que no sepa, es que no quiere saberlo. Y ahí entra una componente de corte jurídico. Es decir, si yo como cargo político me ponen encima de la mesa un informe en el que se constata la deuda real y los desequilibrios que hay, en un futuro se podría demostrar que yo he cometido dejación de funciones, cuando no prevaricación. Entonces, la orden es, no quiero saberlo. Es que no quiero saberlo. O sea, simplemente no mueven nada para intentar averiguarlo y ya está. Y los otros están contentos, que no se lo exigen, ¿no? Correcto. Como yo no lo sé, mañana a mí no se me va a poder procesar por dejación de funciones. Si alguien me pone encima de la mesa por escrito las magnitudes reales, yo no voy a poder alegarlo ante una futura insolvencia y que se puedan abrir procesos penales contra los responsables. Por eso nadie quiere saberlo. Se podrá saber en una conversación telefónica o algo de carácter informal, pero sobre los papeles absolutamente nadie quiere que eso se constate para cubrirse. Pero yo no entiendo, Manuel, ¿pero qué pueden estar pensando entonces en Europa de una gente que ni siquiera sabe el dinero que debe? Pues que somos unos cantamañanas. O
sea, pero realmente es que yo no sé muy bien de qué va esto. O sea, se va a aceptar un rescate No. Sin condiciones. No se va a aceptar un rescate. Sin saber cuáles son las cuentas. No se va a aceptar. Es lo que pretende De Guindos. Lo que De Guindos pretende es que se acepte ese tipo de rescate. Es que tenemos que asumir que Europa va a decir que no. Es decir, lo único que puede haber es una compra puntual por parte del Banco Central Europeo, puntual, de algo de bonos para, pues un poquito calmar el mercado. Pero en las condiciones actuales no va a haber rescate. O sea, se está hablando del rescate y es puro humo. Como se está hablando del banco malo, que es una auténtica, hablando mal y pronto, paja mental que se está montando el sector financiero con el gobierno, ese banco malo necesita dinero para poder comprarle los tochitos a los bancos. ¿Quién va a poner el dinero? ¿Lo van a poner los bancos? No, ellos están haciendo cuentas de que lo va a poner Europa. Europa no va a poner el dinero para el banco malo. Tiene un sistema mucho más sencillo, que es que sencillamente los fondos buitre van a comprar esa basura inmobiliaria con mucha suerte al 20% del valor en libros. Y aquí estamos haciéndonos eso, cábalas, castillos en el aire, de que si el banco malo, de que si la valoración, de que si valora por arriba, de que si valora por abajo. Esos son delirios. Son delirios. Y la gente se cree que sí, que no, es que van a comprar, ¿no? Pero ¿quién va a poner el dinero? ¿Lo va a poner el Estado? Si el Estado no es capaz ni siquiera de cubrir sus propios gastos. ¿Lo va a poner el sector financiero? ¿Cómo lo va a poner si está necesitando respiración asistida del Estado? Claro, el siguiente razonamiento es, pues lo pondrá Europa, claro, y en Europa son gilipollas, por supuesto. Sí, hemos perdido un momentito a Eduardo, pero le estamos metiendo otra vez. Sí, Eduardo, que hemos tenido un corte momentáneo en la comunicación. Bueno, estábamos comentando Manuel y yo que evidentemente en estas condiciones, sin saber cuáles son las cuentas reales, Europa, en fin, que es muy difícil. Manuel dice que es imposible que haya un rescate. Y mucho menos sin condiciones. Y también estábamos tocando el tema estábamos empezando a hablar del tema del banco malo, pero en fin, sobre el tema del rescate, lo que estábamos diciendo es que en estas condiciones, yo lo veo complicadísimo, ¿no? Que haya nada. ¿Usted qué piensa con estas condiciones? Yo creo que siguen jugando con el órdago de que si nos quedamos nosotros se cae todo. Sí. Por un lado. Y por otro, no habría nadie que pudiera llevar a cabo, aunque hubiera un rescate hipotético en condiciones, ¿quién lo iba a llevar a cabo aquí? No habría nadie. Porque todos los países que han aplicado el rescate, el gobierno ha caído. Y ha salido un nuevo gobierno y ha dicho, el rescate se firmó antes, yo no tengo la culpa y me dispongo a aplicarlo. Bien. Pero ahora que el gobierno que firma el rescate no puede seguir. ¿Quién va a hacer? ¿Un nuevo gobierno, coalición PSOE-PP, haciendo medidas mucho más duras de las que está haciendo la Rajoy? Es que no, y con eso juegan. Es decir, el Valle Europa, es decir, esto es lo que hay. O sea, si me queréis enterrar, nos vamos todos al fondo. ¿Y esa estrategia cuánta vida le da, Eduardo? O sea, ¿puedes seguir durante meses y meses y meses sin que se tome ninguna decisión en ningún lado? Hombre, decisiones sí se toman. Es decir, cuando las cosas aprietan, sobre todo a la banca, se toman decisiones y de un día para otro. De cambiar el colateral, aceptable, etcétera. Sí, pero vamos, que nos podemos encontrar, no sé, que de repente pase un mes, pasen 2 meses, que aquí no se tome ninguna decisión, empiece a subir otra vez la prima de riesgo y de repente salga un día Draghi y diga, pues voy a comprar 500 millones de deuda española y salgan todos corriendo, todos los especuladores. O sea, ¿puede pasar eso? O sea, porque... Puede pasar eso. Lo que puede pasar es que cada vez esté la economía española una intervención blanda desde muchos actores, es decir, el Banco Central comprando deuda, algún préstamo adicional, un plan de rescate suave. Eso es la alternativa que vería Rajoy. Es decir, más prestando, otros 100.000 millones, con unas condiciones a cumplir el déficit en el 2013 y 2014.
y luego aparte el Banco Central interviene y yo sigo, porque al final lo que se discute es eso, quién sigue o quién no sigue. Claro. Y Manuel, ¿tú cómo ves o sea, ¿qué es lo que nos podemos esperar? Porque realmente lo que está diciendo Eduardo pues es muy llamativo, ¿no? O sea, que aquí Rajoy lo que está defendiendo es su propia permanencia en el Sí. gobierno. Sí, coincido totalmente con don Eduardo. Es decir, aquí realmente a Rajoy lo único que le interesa, junto con el resto de parásitos que lo rodean, es continuar en la poltrona un día más. Por parte de Europa, que se pueda ir soltando un paquetito de 1.000 millones o de 2.000 millones de vez en cuando las cosas ya empiezan a echar humo. Sí, eso es totalmente factible, pero eso no soluciona el problema. Es decir, el que vayan cubriendo uno de los agujeros de los 1.000 que tiene el Titanic no va a evitar que el barco se hunda. Es decir, la economía española sigue en barrena, continuará en barrena. Desde luego que Europa, cada paquetito de 1.000 millones, que vamos, no te da ni para las pipas, lo va a vender y muy caro, con nuevos recortes, nuevas subidas de impuestos, masacrando a la demanda interna y elevando el paro finalmente, y elevando las quiebras empresariales. ¿Cuánto podemos durar en esa situación? Bueno, pues depende un poco tanto de los vencimientos y de la capacidad que pueda haber para atenderlos, como de la tela que vaya soltando Europa. Nosotros la previsión en principio con la que trabajamos, si Europa dice name the name directamente, nos la pegamos ya ahora en otoño. Si va soltando un poquito de tela y va combinando pues unos billetitos por aquí con unas declaraciones bien intencionadas por allá, pues podríamos aguantar un añito y pico más o menos, es lo que calculamos. Pero no hay mucho más. Es decir, el bacalao ya está vendido, la economía española ya está tocada de muerte. Como bien dice don Eduardo, aquí no hay nadie al mando, ni hay alternativa, y eso en Europa lo saben. A nadie le interesa poner solución al problema, porque eso significaría, pues evidentemente para la casta sería pegarse un tiro en el pie. Es decir, tendría que tomar medidas que van contra ellos mismos. Entonces, bueno, a lo que vamos a asistir ahora en esta fase, pues va a ser, pues eso, a un deterioro cada vez más grave de la economía española. Iremos viendo cómo van cayendo empresas, cómo van cayendo bancos, se nacionalizan y quedarán ahí en la tierra de nadie. Empezarán a traspasar ahí al banco malo, pero no se sabe muy bien. La opción que tienen para el banco malo, por ejemplo, el otro día hablando con gente de banca, cuando les planteaba la pregunta, ¿no?, de cómo iban a financiar cómo se iba a financiar el banco malo, al final la conclusión a la que llegaban es que, bueno, si Europa no ponía el dinero, la opción que habría entonces es que el banco malo le comprara los tochitos a las entidades y que el banco malo pagara con deuda pública. Sí, pero eso es lo que propusieron hace unos meses, ¿no? Y les dijeron que no en Europa. Sí, pero si van a la desesperada es lo que les queda, hacerlo y bueno, ¿qué va a hacer Europa? ¿Mandar los tanques? Ya. Es que es la única opción que hay. Si Europa no pone el dinero, yo necesito una contrapartida, el tochito que te entrego, pues deuda pública y punto. Pero aquí vamos a lo de siempre, que tienen que contar con la aquiescencia de Europa, porque si no, lo mismo cambian las condiciones para el descuento del Banco Central Europeo, ¿no? Es que lo van a hacer. Claro, y dicen, o de repente nos encontramos con que las cámaras de compensación dicen, uy, pues ahora resulta que el descuento para la deuda española no es del 7%, sino que es del 25%, ¿no? Si hacen eso por su cuenta. O sea, pues, pero ellos no necesitan. Es decir, la banca española en estos momentos tiene dos gravísimos problemas. Uno, que está tremendamente sobredimensionada. Es decir, son auténticos elefantes intentando alimentarse con una margarita. Y dos, la presión de tesorería que están sufriendo. Entonces, esos dos problemas son acuciantes y no afectan solamente a Bankia, afectan a todos los bancos. Y ese problema tienen que atenderlo de alguna manera. De algún sitio tiene que salir el dinero. Ellos no lo captan en el mercado, no son capaces de captarlo. Es decir, ahora mismo la situación real de mercado en la que tendría que estar el sector financiero español, nosotros calculamos que ahora mismo en pasivos tendrían que estar pagando del 12 al 16%, y en créditos estaríamos a estas alturas superando el 30% perfectamente. Esa es la situación de un mercado normal. ¿Por qué? Porque la percepción de riesgo es elevadísima. Es decir, existe mercado de prestamistas para la banca española, pero ese mercado de prestamistas no es inferior al 12% de interés.
Yo lo que veo es una situación en la que el gobierno está intentando mantener tanto el autonómico como el central, los gobiernos autonómicos como el gobierno central, igualmente los gobiernos locales están intentando mantener unas estructuras a sangre y fuego mediante unas subidas de impuestos tremendas, perpetuando un déficit enorme, y todo eso lo que está haciendo es ahogar cada vez más a la economía productiva, vamos. Yo no sé si usted lo ve igual, Eduardo. La economía española se ha convertido en una economía zombie, que depende cada X meses de infusiones enormes de dinero del exterior, oficiales. Es decir, no es que venga dinero aquí a invertir, sino oficiales del Banco Central, vía lo que les presta a los bancos españoles, o cuando eso se acaba, como se está acabando ahora, pues más ayudas. Y cada pocos meses una nueva transfusión de sangre. Y eso, entonces, eso tiene un problema, es que borra las señales, porque tú ya no sabes lo que es verdad y lo que no. O sea, no sabes si está vivo de verdad o solo parece vivo porque mueve los brazos. Entonces no inviertes. Porque tienes un grave riesgo de que un día alguien desenchufe un cable y el bono, la letra que está pagado al 2 se vaya al 4. Entonces, como estás variando los precios artificiales de las cosas, ya no sabes en esta economía qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces creamos una especie de Andalucía europea que depende cada X meses tienen que llegar los fondos FEDER o los fondos tal o préstamos nuevos del Banco Central o que nos compren deuda, porque si no cada X meses se cae el chiringuito. Y esa, diríamos, sería gestionar un poco la decadencia, y es lo que digamos el plan que tiene Rajoy, si es que tiene un plan, que probablemente no lo tiene, que es ir sacando pelas cada X meses, dar un sablazo aquí a los amigos europeos y seguir tirando como pueda. Rajoy no tiene ningún plan, absolutamente ninguno. Bueno, ya, pero digamos el plan de supervivencia. Y entonces pues es como ese yonki que va dando sablazos por el barrio y dice, y si no me das dinero pues hago una locura. Y cada X meses sin que darle dinero. La metadona. Sí. Bueno, de hecho nos han metido 408.000 millones en la banca española y la mayor parte ha sido en lo que va de año. Estamos hablando hasta julio, porque en agosto también seguramente hayan metido otros 30 o 40.000 millones más. Sí, pero el problema es que con eso no estás rescatando a España, estás rescatando a Barbados, a Isla de Man, a las Seychelles. Sí, porque además la ironía es que lo que beneficiaría a los bancos, que les compra ahora la deuda Draghi, resulta que toda esa deuda ya la tienen hipotecada del Banco Central, con lo cual no pueden venderla. Correcto. Con lo cual no se pueden beneficiar. Entonces, ¿qué soluciona eso? ¿Qué soluciona que venga Draghi y diga, empieza a comprar deuda y la deuda se pone en el 2% o el 1%? ¿Qué me dice eso? Pues igual que si me dice ahora el Banco Santander, tengo una oferta para usted, un depósito a un año al 1%, que es una maravilla. Sí. Pero eso a dónde va, no va a ninguna parte. Porque es como si digo, si yo monto un casino con trampas y gano dinero. ¿Pero eso va a convencer a alguien de que invierta aquí el dinero? No. Es decir, lo que se quiere cambiar es, como tenemos mucha fiebre, vamos a romper el termómetro y comprarnos uno con las escalas cambiadas. Es lo que quieren hacer con la deuda. ¿Van a prestar los bancos más barato ahora? No. Claro, porque el Draghi dice, es que la prima de riesgo influye en lo que prestan los bancos. Es dudoso que sea así, dado que la gran cantidad de dinero que obtienen directamente del Banco Central lo obtienen a menos del 1%. Bueno, pero el dinero que están prestando a las grandes empresas, que ya sabemos que son zombies, ese no se está prestando tampoco muy caro, por lo que estamos viendo. Lo que está caro es el dinero que se presta a particulares o a empresas pequeñas. Sí, pero Juan Carlos, hay un problema. ¿Para dónde va ese dinero? Es que nadie se ha parado a analizarlo. Sí. Ese dinero no va para inversiones de esas empresas. No. Están para hacer continuamente rollover de las pedazos de deudas que tienen. Eso no genera producción de ningún tipo. Es de lo que estamos, y además estamos viendo que cada vez más el crédito disponible se está dirigiendo a eso. A un rollover continuo, de sí. La situación del zombie que comenta don Eduardo. Es decir, lo único que estás haciendo es recocer una deuda gigantesca que es impagable, porque la empresa no genera beneficios ni siquiera para atender ya los intereses.
Te estás fundiendo un montón de liquidez para sostener a un cadáver que es cadáver. O sea, ese cadáver tiene que liquidarse. ¿Y qué son esas grandes empresas que se están sosteniendo con esta gigantesca cantidad de préstamos que se están generando cada mes? Porque vemos que la cifra ronda los 40.000 millones de estos grandes préstamos que está concediendo la banca cada mes. ¿Cuál es la tipología de esas empresas, Manuel? ¿Qué empresas son? Vamos a ver, las empresas destino de este tipo de financiación mayorista realmente son casi todo lo que es concesionarias, empresas de infraestructuras. O sea, básicamente son las empresas más próximas. Además que ahora se acaba de unir a la fiesta dos empresas, es decir, aquí tenemos metido a todo el IBEX 35, pero es que se nos han unido dos que hasta ahora pues iban tirando un poco. Uno es Repsol. Yo ya había anticipado precisamente en un programa de estos la situación de ser opada en la que se iba a colocar Repsol. En estos momentos se está negociando urgentemente la venta por 3.000 millones de todo su negocio de gas natural para intentar reequilibrar sus cuentas, porque lo de YPF lo ha dejado hecho polvo y Repsol ahora mismo ha pasado de ser una compañía, no digo estrella, porque nunca este equipo gestor no es el adecuado, pero ahora mismo se ha unido a la cola de los torpes. Y luego por el otro lado ya tenemos, SACIR, que todo el mundo sabía que iba a acabar en desastre, la oferta salvaje que había presentado por el nuevo canal de Panamá. Estamos hablando que ahí hay un desfase de más de 8.000 millones que se va a llevar por delante de la compañía. Y el problema de la banca es que, claro, está ejecutando los paquetes de acciones de los propietarios, se está quedando con las empresas, pero esas empresas están muertas y tiene que hacerse cargo de las refinanciaciones de la deuda. Ahí es donde tenemos todo ese flujo de 40.000 millones, donde que se está ahí intentando aguantar la posición, a ver cómo se puede recuperar, pero son operaciones ruinosas, no se va a recuperar ese dinero ni de lejos. Pues tú date cuenta de las cifras que estamos hablando, o sea, todos los préstamos, todas las nuevas operaciones a familias, es decir, a personas físicas, han supuesto en el mes de julio 5.600 millones de euros, mientras que las operaciones a empresas, aquí también habrá refinanciaciones, pero no gran crédito, sino crédito pequeño y mediano, ha supuesto 13.300 millones de euros. Y luego nos vamos al gran crédito en julio. Este mes ha bajado un poco porque en julio ya sabemos que es un mes un poco malo, han sido 31.000 millones de euros. Es decir, que solo este gran crédito se está llevando con muchísima diferencia la mayor parte de todo el crédito que se está concediendo ahora mismo. Entonces realmente todo esto estamos haciéndonos trampas al solitario, ¿no? O sea, el crédito que hay se está destinando no a conseguir reestructurar la economía española o a que surjan nuevas empresas, sino a mantener cadáveres. Sí. Básicamente es que todo el crédito prácticamente, salvo cuando hablas con la gente de riesgos en las entidades financieras, que son los que están evaluando las operaciones y aprobándolas, prácticamente todo el crédito que, salvo excepciones, ¿no? Pues siempre pues te llega un cliente que es solvente y que pues va a realizar una inversión, una adquisición determinada, etcétera, pero eso es algo muy minoritario. Lo que hay debajo, hay muchísimo crédito subestándar recocido y financiación sobrevenida, pero muchísima. Pues el típico cliente, pues que es un buen cliente, que tiene sus ingresos y tal, pero le sale mal o tiene un negocio que le ha salido mal y le pivotan un préstamo empresarial a personal, etcétera. Es decir, esa es la basura que tenemos en estos momentos, porque vamos a ver, es que el que tiene dinero de verdad, es que no financia los tipos de interés que hay actualmente. Financia vamos a ver, en el área de promoción económica, todos los proyectos empresariales que están surgiendo esta temporada están invirtiendo todo con recursos propios. Porque los precios a los que te van a cobrar el activo los bancos superan muy por largo la rentabilidad de negocio. O se comen la mayoría, con lo cual esas personas que son solventes invierten con recursos propios. Mira, ya ni pasan por los bancos. Vamos a hablar ahora mismo de tipos de interés. Para los préstamos, para lo que es el crédito a particulares, la vivienda está en unos niveles bastante buenos, es el 3,34, pero ya sabemos lo que se está sacando ahora mismo al mercado.
sea, lo que se está sacando al mercado pues es los pocos pardillos que quedan solventes por ahí que están entrando a comprar inmuebles de las entidades financieras, que se los quieren sacudir como sea. Entonces, eso sí, a eso dan buenos tipos de interés, pero luego nos vamos a créditos al consumo de hogares al 9%, para otros fines al 6,5%, y para empresas el pequeño y mediano crédito, al 5,70%. Mientras que estos créditos de los que estamos hablando, este gran crédito, está al 3,10%. O sea, ¿cómo puede haber estas diferencias tan tremendas, Eduardo? Porque hay una cuestión filosófica, que es la siguiente. Los mismos que cometieron los grandes errores de la burbuja, los gestores en empresas y bancos, son los que están a cargo ahora. Entonces, ¿cómo va a ser posible que se reequilibre la economía si los mismos que cometieron los crímenes o los grandes errores siguen al cargo? Ellos lo que van a hacer es defender su chiringuito. Entonces va a ser la deflación, pero según a quién. Es decir, al hombre pequeño, al pequeño empresario se le va a aplicar el ajuste completo del mercado y los grandes se van a ir salvando. De esa forma no hay reequilibrio de la economía. Es decir, es como si Hitler se pega un tiro, los rusos invaden Alemania y ponen a Goebbels de presidente. Siguen los mismos. Como siguen los mismos, esos mismos son los que han hecho esas inversiones, los que han construido esas autopistas a ninguna parte, y los que han dado esos préstamos. Esa gente, ¿qué va a hacer? Defender lo que han hecho. No se van a suicidar. Correcto. Y como defienden lo que han hecho, pues si yo doy crédito a una empresa ruinosa y yo sigo al mando del banco, voy a decir que se renueve ese crédito, porque si ese crédito entra en mora, me echan a mí la culpa. Entonces es el problema de la deflación al final, que la deflación se aplica a los pequeños, no a los grandes, porque los grandes, los que hicieron la barrabasada, siguen al mando. Ellos van a defender sus decisiones pasadas, y las van a defender con decisiones presentes. Entonces, es lo que pasa en Japón, por ejemplo, que está la Yakuza dando préstamos al pequeño empresario que tiene una tienda. Y los tipos de interés son el 0%. Y dice, ¿cómo es posible? Pues que el dinero se lo quedan los amigos. Y para ti ya no hay nada. Tienes que irte a un prestamista. Como está empezando a pasar en España. Las redes de narcotraficantes están empezando a entrar en el mercado de los préstamos privados. ¿Tú crees que podemos ir a una situación como esta que ha descrito Eduardo, ¿no? Que imagino además los tipos de interés que aplica esta gente pues serán tremendos, ¿no? Pues estamos hablando de intereses del 40, del 70%, plazos de devolución de 3 meses. Y además te ves implicado, ojo, lo peor no es que te hagan ese préstamo y se queden con la garantía que has proporcionado. Eso no es lo peor. Lo peor es que te vas a tener que enfrentar a un proceso por blanqueo de capitales. Es decir, que pierdas la casa es el menor de tus problemas. Ese es el menor de tus problemas. Te vas a enfrentar a un proceso de blanqueo de capitales relacionado con narcotráfico. Es decir, cárcel. Encima de sin casa, en la cárcel. Y esta situación, la que ha descrito Eduardo, lógicamente lo que conduce es a la ruina absoluta de la economía española, según lo veo yo, ¿no? Si está totalmente estrangulado con este proceso deflacionario asimétrico, está totalmente estrangulado lo que podría ser el sector productivo que salvaría al país o que podría dar una salida al país, y luego todo lo que es la economía parasitaria, esta economía que nos llevó al desastre, sigue con respiración asistida gracias a sus contactos políticos, pues realmente esto lo único que lleva pues es al peor de los desastres de la economía. Es que, mira, las cuentas de un banco son, yo he dado 800.000 millones de crédito hipotecario que se me ocurrió referenciar al Euribor y ahora solo cobro por él un 1 y pico %. Luego tengo que dar otros 100 y pico mil millones a mis amigos a un tipo de interés muy bajo. ¿Qué me queda? Queda muy poco, queda al margen a los pequeños y para equilibrar cuentas tengo que sangrarles. No me queda otra. No me queda otra. Y queda otra. Y por más que han bajado los tipos y cada vez están peor. ¿Cómo es posible? Pues el Euribor, hipotecas, referencia, cada vez ingresan menos. Pues para que nos hagamos una idea, en el año 2004 o 2005, en plena burbuja,
Los préstamos para otros fines a las familias estaban a menos del 5%, concretamente en 2005 al 4,65, o sea, 2 puntos por debajo de lo que están ahora. Y los préstamos al consumo estaban casi 1 punto por debajo. Y los préstamos el pequeño préstamo empresarial estaba al 4% en el 2005 y ahora hasta el 5,70. Mientras que los préstamos a las grandes empresas estaban prácticamente a lo mismo que está ahora, y el préstamo a la vivienda también. Estamos hablando de 2004-2005. O sea, esa es la situación en la que estamos ahora. O sea, que fijaos a dónde nos está llevando todo este proceso. Yo no le veo una salida muy muy mala, y a pesar de eso hay mucha gente peleando, ¿no, Manuel? Y hay mucha gente que está consiguiendo incluso salir adelante, muchas veces colocando sus productos fuera. Pues sí, desde luego que sí. Bueno, la verdad es que esta temporada, hay dos perfiles, ¿no?, dentro de lo que es nuevas empresas. Tenemos por un lado el empresario ya con experiencia, ¿no?, que, bueno, pues con sus palos, sus alegrías y sus disgustos, pues ha ido capeando el temporal, tiene negocios que funcionan y está sentado, inicia pues nuevas oportunidades de negocio, porque bueno, la realidad es que en el mercado aparecen huecos que se pueden aprovechar, pero es gente ya que, bueno, pues eso, ya tiene mucha experiencia, viene muy bien controlada, muy asesorada, sabe muy exactamente lo que quiere, lo que va a arriesgar en ese proyecto y cómo lo va a montar. Y luego hay un segundo grupo que es de pues gente que ahí ya es peligrosillo, ya hay que filtrar mucho, que es gente que entra al mercado empresarial por primera vez. Y ahí, pues claro, me parece que don Eduardo en cierta ocasión los calificó de suicidas de la economía. Los kamikazes, justo, de la economía. Y ahí, pues bueno, tratamos de frenar en la medida de lo posible los proyectos que no son más que un intento de obtener un autoempleo. Es decir, en las circunstancias actuales, la necesidad de autoemplearte no es razón para creerte por narices que un negocio va a funcionar. Entonces, esa clase de proyectos, lo mejor es tumbarlos directamente. Y luego, si tienes gente que está empezando, y además muy bien, hay 2 o 3 factores que son fundamentales, ¿no?, que es un control de costes draconiano, un control de la gestión muy cercano, es decir, no hay márgenes para cometer errores, y lo antes posible, como tú apuntabas, vender fuera, prestar servicios fuera, muchísima flexibilidad. Es decir, la componente principal contra la que tienen, si bien lo que es la componente, por ejemplo, inmobiliaria, ya empieza a dejar de ser un problema porque ya se consiguen buenos precios por las oficinas y por las naves, unos precios ya asumibles. El problema grande, muy grande, lo están teniendo los negocios, sobre todo negocios que empiezan con los costes laborales. Los costes laborales están totalmente desfasados, y ahí la gente pues está agudizando el ingenio para intentar disminuir ese coste, porque claro, hay una cosa que la gente no entiende, es decir, y yo lo comprendo porque muchas veces es por la ignorancia. Vamos a ver, la gente dice, no, es que tienen que contratar y es que tienen que pagar unos salarios justos y tal. Vamos a ver, cuando tú eres una empresa que empiezas o eres una pequeña empresa, el precio de mercado no lo marcas tú, te lo marcan. Si yo tengo unos precios de mercado que están en plena caída y unos costes laborales que son total y absolutamente desfasados, la empresa quiebra. O sea, la gente asume, no sé por qué asume, que el empresario fija los precios. ¿Pero qué va a fijar los precios un pequeño comerciante en una calle? O una pequeña pyme. No fija nada. O sea, no tiene poder de fijación de precios como una gran empresa. Entonces, si tiene unos costes laborales como los que está teniendo, que son propios de gran empresa, el negocio no es rentable, entra en pérdidas y se hunde. Para que la gente se haga una idea, una empresa en su primer año, si tiene que acometer un despido, queda muy tocada. Si tiene que acometer 2 despidos, la empresa quiebra. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, el mercado laboral español no es una cuestión de que se pague miserias a la gente. Es que no se trata de eso. Es que la carga total a la empresa es demasiado elevada. Y si eso no se flexibiliza, vamos a seguir con niveles de paro elevadísimos, van a seguir quebrando empresas por incapacidad
porque hay mucha gente también que dice, no, pero la empresa tiene que ir guardando, separando dinero para cuando tenga que despedir al trabajador. Eso es una tontería. Una empresa que ya está en un mercado que le está cayendo fuego por todos lados, no tiene capacidad para hacer esas reservas. No tiene capacidad. Es decir, la gente sobre todo tiene... que esas reservas no son deducibles, además. Claro. Con lo cual, las cargas te lo acaban comiendo todo, por todos lados. Te meten un 25% de impuestos si reservas eso. Efectivamente. Entonces no hay capacidad para reservar eso. Es decir, al final, ¿en qué situación se ve el empresario? El empresario a día de hoy se ve una situación en la cual tiene unos convenios que tiene que cumplir, que comprometen la rentabilidad del negocio. Asume todo el riesgo. Encima, como autónomo no tiene absolutamente nada. Es decir, aquí se ha creado una figura absurda como es el autónomo, que no tiene ningún tipo de derecho, y que se come absolutamente todos los riesgos, con la promesa futura de que a lo mejor se va a hacer rico. Porque no sé de dónde rayos saca el sector público que el hecho de ser empresario significa que te vas a forrar. Si fuera así de sencillo, todos seríamos empresarios. Y no es el caso. Las tasas de éxito y de mortalidad en España de empresas se salen de la gráfica. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí con estas chorradas? Y encima ahora, con los últimos cambios legislativos, la inseguridad jurídica en España es criminal. O sea, tú no puedes hacer un plan. Es que no puedes hacer un plan porque es que no sabes cuál va a ser la próxima locura que se le va a ocurrir a la administración autonómica o a la administración central a nivel tributario. Entonces así es imposible planificar. Si a eso le unimos los últimos cambios legislativos, como ha sido el tema de las deudas con seguridad social, o sea, ¿cómo convertimos en penal una deuda de 40.000 euros? O sea, eso es una locura total y absoluta. Es decir, cualquier pequeña empresa que le mete un impago, una gran empresa o una administración pública, en un par de meses genera, 2-3 meses genera esa deuda con la seguridad social. O sea, vas a meter en la cárcel a un tío al que le han dejado un pufo, con una deuda que no prescribe. O sea, pero ¿dónde estamos llegando? O sea, esto es de nazis total. Y aquí nadie protesta por eso. O sea, es que es total y absolutamente indignante. Es decir, me vale más la pena matar a alguien que dejarle una deuda a la seguridad social. O sea, esto es de auténtica locura. Entonces, cuando los empresarios ven esas cosas, o sea, ¿quién va a suicidarse? Una de dos, o eres un profesional que los tienes cuadrados y tienes la situación muy, muy controlada, o si tú analizas el riesgo y los posibles beneficios, no vas a montar un negocio. Porque el riesgo ahora mismo, a partir de este verano, es demasiado elevado. Y hay oportunidades para trabajar fuera, para invertir fuera y para mover tu dinero fuera, sin necesidad de que te vengan los nazis de la Seguridad Social o Fiscalía a hundirte. No, y luego también tenemos todo el tema de la presión impositiva que hay en España, que está siendo, vamos, ya es de las mayores del mundo. Entonces, en esas condiciones, pues es muy, muy complicado. No, yo lo veo igual que tú. Eduardo, no sé si sigue usted ahí. Uy, creo que tenemos algún problema con Eduardo. Vamos a recuperarle ya para terminar el programa. Un momento, que recuperamos enseguida, Eduardo. Sí, Eduardo, es que le hemos perdido. Estábamos ya para finalizar el programa, estábamos comentando las circunstancias tan difíciles en las que está ahora mismo un empresario, sobre todo un pequeño empresario. Y lo complicado que es, sobre todo a nivel tanto de riesgos. Estaba hablando Manuel del riesgo de que por una deuda con la seguridad social se convierta en un delito y acabe en la cárcel, y bueno, yo le comentaba también que ahora mismo pues a nivel impositivo pues las cosas se están poniendo también muy complicadas. Además, una ironía de esas deudas es que probablemente ahora los grandes morosos de la seguridad social sean las administraciones públicas. Sí, es que son. Y es otra vez más el ejemplo del hombre pequeño y el hombre grande.
El hombre grande hace lo que quiere, básicamente, y el hombre pequeño pasa por el aro y paga hasta lo que no tiene. Sí, una especie de neofeudalismo, ¿no? Sí. Eso Pero es bueno, algo. el remedio está ahí, que es que cada vez más la economía se va a ir hacia el negro. Sí, vamos, yo también lo veo que claramente va a pasar eso. Ahí la gente tiene miedo, lógicamente, porque ahí no hay más que amenazas continuamente, pero en fin, yo creo que poco a poco está pasando eso también. En Grecia también creo que está pasando mucho, ¿eh? Sí, en Grecia las cifras son elevadísimas. Y llega un momento en que por más amenazas llega un momento en que no tienes nada que perder. Bueno, sí, y la única perspectiva que tienes es el hambre. Entonces, pues pasa como en la serie esta de televisión, como el gran Walter White. Pues, si te dejas sin alternativas, ya pasas de todo. Sí. Muy bien, pues si queréis vamos a ir terminando ya. Manuel, ¿querías añadir algo más? No, qué bueno. Vamos a ver ahora ahora que estamos de regreso de las vacaciones y reiniciamos el curso, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Desde luego que la pinta es fatal y lo que tiene que tener muy claro la gente es que si tienen algo, la castuza va a ir a por él. Lo poco que tenga se lo van a quitar o lo van a intentar. Que lo tengan muy claro, es decir, que no confíen, que se olviden que aquí nadie va a poner remedio a esta situación. El único interés que tiene toda la casta ahora mismo es si alguien tiene algo, quitárselo de una manera o de otra. Con multas, con impuestos, con lo que sea, con precios abusivos, con lo que sea. Es curioso, Manuel, que la pequeña burguesía española pensaba que este gobierno era su gobierno, ¿no? Y la verdad es que tiene que estar resultando un varapalo tremendo para toda esta gente, ¿no? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Y eso que se les advirtió. Pero sí, tenían esa falsa esperanza de que, no sé, de que esto iba a ser, vamos a ver, la banca sigue apostando a que este es el año 1993. Que hay que aguantar y que esto pasará. Año un poco largo, ¿eh? Sí, desde luego. Y mucha gente, pues el otro día hablaba con un señor, con un empleado de una gran empresa y tal, y me decía, ¿pero esto cuánto va a durar? Por el otro día me dijo, hay un hombre y tal, que esto que podía durar hasta 3 años más, pero eso es imposible, es decir, la gente no lo asume. La gente cree que, no sé, de alguna manera, pues en octubre o en diciembre o en enero, pues que va a empezar a ir para arriba esto. O sea, no, mientras no asumamos la situación real, no hay nada que hacer, o sea, porque es que si no asumes una situación no puedes ponerle remedio o actuar en consecuencia. Son muy pocas las personas que tienen asumida la situación. Entonces, yo te digo que lo que pensaba la pequeña burguesía española era que este iba a ser su gobierno. No pensaban que iba a perjudicar a las manos fuertes, pero lo que sí pensaban es que iba a machacar a los obreros y a los trabajadores para que ellos estuvieran mejor, y se están llevando un varapalo tremendo, porque están viendo que aquí a los únicos que está beneficiando es a las manos fuertes y que va por ellos pero a saco este gobierno. Es que ¿a por quién va a ir este gobierno? Pues al que tiene algo de dinero. Sí. O sea, ¿qué vas a hacer con el obrero que está en el paro? ¿Lo vas a matar y lo vas a vender al kilo de carne? Sí, o sea, si tienes algo te lo voy a joder directamente. Vía IVA, vía multas, vía precios abusivos, lo que sea. O sea, necesitamos tu dinero. Punto. ¿Quién tiene algo de dinero? Pues, como bien dices, a lo que es los amigotes no los van a tocar. Eso está clarísimo. Entonces, ¿a quién me tengo que ir? Me tengo que ir a por la clase media. La clase media es la gran víctima de esta crisis y va a desaparecer, porque lo único que va a quedar va a ser una clase media alta, al estilo de los países tipo BRICS, y luego lo que quedará será una clase baja y una clase que está en el límite de la subsistencia. Y eso es un hecho. O sea, o media un cambio muy grande de la situación, o nos vamos a la situación a nivel social, va a ser como la que pues puedas tener en Brasil o la que puedas tener en Rusia, es decir, es así. O sea, y es duro decirlo, porque para mucha gente su esquema mental no está preparado para eso.
Les parece inasumible, pero esa es la situación en la que te vas a encontrar. Que si enfermas, tú tienes que tener un seguro privado porque, vamos a ver, en los BRICS hay redes de asistencia sanitaria pública, pero entras en un hospital de esos y ya no sales. Bueno, sales con los pies por delante. Eso es lo que va a haber aquí en España. Los colegios públicos van a ser zonas de guerra. Si quieres que tu hijo reciba una mínima educación, lo tendrás que mandar a un colegio privado. Y si no te lo puedes permitir... En buena parte de los barrios más deprimidos ya son zonas de guerra. Sí, pero eso va a ser mucho peor, créeme. Sí. O sea, a no mucho tardar empezarás a ver vigilantes de seguridad y policía en los colegios, sí, de manera permanente. En las peores zonas se están empezando a ver ya. Sí. Claro. Pues eso va a ser así, es decir, esto va a ser un tema de que tienes dinero y puedes vivir. A ver, en los BRICS vives bien. Si tienes dinero, vives bien. Sí. Tienes una asistencia médica de primer calibre, tienes todos los productos a los que puedes acceder en cualquier lugar del mundo, tienes buenas viviendas, tienes buenos coches, buena educación, buenos planes de pensiones privados. Ahora bien, como estés en el lado de los perdedores, malvives. Te mueres de asco, sí. Te mueres de asco, más te vale que no te enfermes, sabes que vas a tener que trabajar hasta que te mueras porque no vas a tener pensión. Y, oye, eso, si enfermas, pues tendrás que pedirle dinero a tu familia para poder pagarte el tratamiento, porque si entras en el hospital ya no vas a salir. Y si no lo tienes, pues te mueres. Bueno. En fin, Eduardo, si quiere añadir algo más antes de terminar. No, nada, pues es lo de otra película, el lema que era protégete en todo momento. ¿Saben cómo acabó el protagonista? Pues ese es lo mismo. Es decir, mientras no se restaure la confianza interior, no, por más apaños y inyecciones y demás líos, no se soluciona el problema. Y ya es demasiado tarde, porque este gobierno debió haber entrado con un programa muy detallado desde el primer día. Pero vamos, ni siquiera conocía la situación, o probablemente, como decíais, no quería conocerla. En las autonomías que gobernaba él, en la banca que controlaba él, no quería conocerla. Pues digamos que ahora está en el momento de enterarse. Y ahora está en el momento de que empezamos a aplicar los remedios de un ajuste que automáticamente lleva 1 año y medio, 2 de recesión seguro. Que es lo que ha pasado en los países que lo han aplicado. Y seguro, y no se sabe si va a ser más, porque fueron hace 2 años cuando empezaron a aplicarse. La situación internacional ahora es bastante peor que hace 2 años. Sí, y objetivamente nosotros estamos mucho peor ahora que Irlanda y Portugal cuando entraron en los rescates. No tenían un 25% de paro cuando entraron en el rescate. El paro ha subido, pero después. Y nosotros entramos en el rescate con estas condiciones horribles. Muy bien, pues bueno, nos vamos a quedar ya con esta última reflexión de Eduardo. Pues muchas gracias, como siempre, Manuel. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Y muchas gracias también, como siempre, a los oyentes. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Estás escuchando Economía Directa.